En el libro de Juan, capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 19 y el 20 vamos a estar leyendo en esta hermosa tarde. Versículos bien conocidos, aún los niños se saben estos versículos. Amén. Pero cada vez que leemos la palabra, Dios nos habla algo. Amén. Juan capítulo 3, versículo 19 se lee honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a su letra dice así. Amén. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén, pueden sentarse. El tema en esta tarde, como dice el versículo, esta es la condenación. En cierta ocasión alguien me dijo, un líder, ¿por qué usted no predica solamente de amor? No solamente, pero me dijo, predique más de amor y de misericordia. Amén. Yo le dije, está bien. Porque muchas veces, amén, cuando se leen estas bases bíblicas, se cree, amén, que solamente de esa área se habla. Amén. Y realmente cuando meditamos en la palabra de Dios, podemos entender que la Biblia habla de esa forma porque Dios nos ama. Aleluya. Amén. Y porque Dios es misericordioso y Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Por naturaleza los seres humanos nos inclinamos al pecado. Amén. Es por naturaleza, después de la caída, el hombre siempre, amén, se inclina a la maldad. Aunque Dios hizo al hombre, amén, con un libre albedrío para que él pueda tomar decisión, el hombre, amén, decidió desobedecer a Dios. Y a través de eso, amén, el designio del ser humano es siempre el pecado, como Dios habla en el libro de Génesis capítulo 6, cuando Él dice que se arrepintió. Escuche bien, el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Dice que le dolió en su corazón haberlo formado, porque Él no formó robots. ¿Por qué? Porque Él miró, dice que los designios y los pensamientos del ser humano siempre eran de continuo hacer lo malo, hacer la maldad del pecado. Y así es, amén. Así somos los seres humanos que no tenemos a Cristo en el corazón. Por eso Romanos 3, 12 dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es ser humano por naturaleza. Dice que es un sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan, hay veneno en sus labios, áspide debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el ser humano sin Dios. Por naturaleza, amén, hace lo contrario a lo que Dios demanda en su palabra. Se inclina siempre, amén, al pecado. Por eso en Romanos 1:29, estando atestados el ser humano de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, etcétera. Hay un número, amén, de todas las malas
que leímos, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas veces estos pasajes los usamos para referirnos, amén, a la gente que no quiere, amén, reconocer a Cristo, que no quiere alejarse del pecado. Pero también cuando nos vamos a los contextos y de qué está hablando este tema, podemos ver que también se refiere a aquellos religiosos, moralistas, que también quieren vivir una vida amén, apartada tal vez de ciertas cosas, pero no quieren reconocer a Cristo, y no solamente reconocerlo, sino andar como Él quiere que anden. Cuando leí este texto, amén, este pasaje bíblico, amén, es la culminación del capítulo 3. Y todos conocemos el pasaje que habla, que dice que había un hombre de los fariseos, un principal, un maestro llamado Nicodemo, un príncipe de los judíos, alguien importante en la nación de Israel. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este maestro tenía un conocimiento de la ley y sabía que los milagros, todo lo que el Señor obraba, no era de esta tierra, era algo sobrenatural. Pero mire, me llama la atención que este personaje tenía miedo y ocultamente, sin que lo miraran a sus otros hermanos líderes, llegó ocultamente donde Jesús. Él tenía una inquietud acerca de su alma. Y Jesús le da a conocer, todos sabemos, amén, la historia. Cuando Él le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios. Y comienza el Señor a mostrarle, a declararle la palabra a Nicodemo. Y en el versículo 14, amén, le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, le está diciendo Nicodemo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la continuación de esto, el pasaje que todos conocemos, cuando Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor está hablando, amén, a un líder religioso que sabía que el Señor venía de Dios. Pero lo que podemos ver, que a Él le interesaba más los puestos, el liderazgo que tenía, que seguir a Jesús. Aunque no sabemos si Nicodemo realmente creyó, pero de acuerdo a esta palabra que el Señor comienza a dar, comienza a decir de la condenación que hay para aquel que no quiere reconocer a Él. Porque ellos creían, amén, que por tener la ley no necesitaban de Cristo, cuando Él mismo dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie, ni aun los religiosos, ni aun, amén, los que tienen la ley, nadie, ni el católico, ni el mormón, ni el musulmán, nadie va a llegar al cielo, sino es a través de Jesucristo. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor le declara a Nicodemo. ¿Por qué? Porque aunque era un importante en la nación de Israel, le importaba más su puesto religioso, como en el tiempo de hoy. Amén. Pareciera también igual cuando muchas veces nos interesamos más en los puestos, nos interesamos más en lo que diga la gente, en agradar a la gente, que en lo que Dios quiere que hagamos.
Y el Señor dice en el contexto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¡Claro que no! ¡Claro que Dios no envió eso! Amén. Y muchas veces cuando hablamos de estos temas, muchos dicen, pero en este no hay amor, porque no predica el amor. ¡Claro que sí! El Señor primeramente comienza a hablar de su amor y de su misericordia. Pero como siempre hay gente, ha habido gente rebelde. Como habrá gente rebelde en todas las épocas, tiene que hablarse la verdad también. Amén. Y el Señor tiene que decirle, porque Él miraba a aquellos líderes que no querían despojarse, amén, de su orgullo. Porque no lo envió, dice, a condenarse para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, el pasaje bien conocido que todos conocemos, cuando Él dice que el que en Él cree, en la misma continuación, amén, de la frase con Nicodemo, el que en Él cree, dándose a conocer el mismo Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Y toda persona que no tiene a Cristo ya está condenado para el infierno. Aleluya. Y cuando escucha el mensaje de Cristo y no reconoce, amén, a Cristo como su Salvador, es como que fuera doblemente condenado. Por si la persona está condenada y al no creer en Cristo está condenado, doble condenación. Amén. Entonces son pasajes y son versos de predicaciones que muchos no los quieren escuchar. Amén. ¿Por qué? Porque no quieren, amén, escuchar el mensaje de Cristo que los puede cambiar. Quieren seguir en su vida mundana, en su vida, amén, pecadora. Ahora, cuando el Señor dice aquí, el que en Él cree, no es solamente de decir yo creo en Cristo y hasta el diablo cree, que el Señor lo reprenda. El católico cree en Cristo. No es solamente creer, es andar con Él, como dice Juan 15. Dar fruto en Cristo Jesús. No es solamente decir yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia. No, es dar fruto, como va a decir al final del texto. Porque a veces dice yo creo en Cristo, sí, todos creen. Amén. Pero ¿qué fruto estamos dando? Romanos 8:1 dice, amén, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Amén. Ahora en este versículo dice, y esta es la condenación, el tema. Esta es la condenación. ¿De qué condenación está hablando? Lo que está diciendo, esta es la forma como Dios va a condenar al mundo. ¿Y cómo lo va a condenar? Por medio de Jesucristo. Él es el juez, amén. Como dice la Biblia, es el juez sobre los vivos y sobre los muertos. Dios juzgará a la persona por medio de Cristo, por medio del Evangelio. Es la forma, por eso dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Juan 8:12 dice, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Por eso, amén, todo el que no tiene a Cristo está en tinieblas y no tiene vida. Está condenado. Necesita de Cristo. Aleluya. Él es la luz. Cristo es la luz. Amén. Y esta es la condenación
y los hombres amaron más las tinieblas. Ahora, cuando aquí habla de condenación, alude a juicio. Amén, claramente Dios es amor. Su misericordia es grande. Su paciencia no tiene límites. Dios nos habla y nos seguirá hablando, nos sigue llamando. Amén. ¿Por qué? Porque su amor es grande. Porque Él no quiere que nadie vaya a parar al infierno y próximamente al lago de fuego. Él no quiere eso. Él quiere evitarle eso al ser humano. Y por eso ha dado a Cristo Jesús. Para que el mundo le reconozca. Y lo acepte y se arrepienta. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y a quién le está diciendo esto? Nosotros lo aplicamos al pecador, claro, y está bien. Se lo está diciendo al liderazgo fariseo. Se lo está diciendo a aquellos que lo rechazaron. Se lo está diciendo a aquella mayoría de líderes también que lo querían matar. A ellos se lo está diciendo a aquellos que lo crucificaron. Aunque todos lo crucificamos automáticamente por el pecado. Y cuando aquí dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué es eso de amar más las tinieblas? Juan 12:42 dice, con todo, escuche bien, hablando porque el pasaje que hemos leído de Nicodemo, aunque la Biblia no lo habla, pero me hace pensar que Nicodemo, amén, cuando hablaba con Jesús, su corazón se compungía, amén. ¿Por qué? Porque el maestro que estaba ahí. Y el Señor no lo reprochó ni le dijo, como en Mateo 23, sino les puso la palabra. Y por eso dice Juan 12:42. Con todo eso, escuche bien, aún de los gobernantes muchos creyeron. Muchos creyeron en Él, como hay gente que cree. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Muchos realmente creyeron en Cristo, pero no lo confesaban. ¿Por qué dice el 43? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Aunque creían, amén, y reconocían, amén, que venía de Dios, no lo confesaban. Amén. Por no perder sus posiciones. Como hay muchos en el tiempo de hoy que no quieren, amén, arrepentirse. ¿Por qué? Porque no quieren dejar sus malos hábitos. No quieren dejar su pecado. No quieren dejar su avaricia. No quieren dejar la borrachera. No quieren dejar la mentira, el ladronismo. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Lucas dice un pasaje similar en el capítulo 18. Dice: Lucas 18:18. Un principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y todos conocemos esa historia. Un principado, un príncipe, un maestro, alguien, amén, de un gran liderazgo en Israel, sabía, amén, que había un sentido en la vida. Y él le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y todos conocemos la historia. Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Aunque guardaba cierta ley, amaba lo material. Era un avaro.
No podía renunciar a la avaricia. No quiso reconocer a Cristo. ¿Por qué? Porque amaba más las tinieblas que la luz. Allá está en el infierno. Si Dios no tuvo de él misericordia. Y nada se llevó. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 18 dice. Porque Pablo dice llorando estas palabras de aquellos que se han torcido, de aquellos, escuche bien, que engañan a la gente, de aquellos que no dicen la verdad. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que el Señor está hablando en este pasaje, en esa historia, Nicodemo, amén, que ellos pensaban solamente en lo terrenal, no en lo eterno. La gente cree que es eterna, la gente cree que el mañana no se puede ir de esta tierra y Dios los está llamando y les está dando oportunidades para que vengan al arrepentimiento. Pero no quieren, ¿por qué? Y él dice, y esta va a ser la condenación de ellos. Se les ha hablado el evangelio y no han creído. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas. Claro. Toda persona que no tiene a Cristo, sus obras son malas. Amén. Romanos dice que no hay ninguno bueno. Todas las obras son malas. Y el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice cómo tenemos que caminar. Amén. Por eso que hay muchas iglesias caminando torcidas en este tiempo. Porque están enseñando la palabra, quitándole una parte. Están enseñando que Dios es amor, pero no están enseñando que también es fuego consumidor. Amén. Están enseñando que Dios quiere salvarlos, pero no enseñan que si no aceptan al Señor se van a perder, van al infierno. No le están enseñando y por eso las iglesias están caminando a medias. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a enseñar la Biblia como es, sin quitarle ni añadirle, la Biblia, la palabra del Señor nos va a desnudar. Amén. Nos va a pegar en aquella llaga, nos va a pegar en aquella área que estamos malos, nos va a confrontar. Por eso, amén, que muchos dicen, no vienen, porque la palabra dice eso está malo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras malas que le está haciendo, la palabra se las va a descubrir. Y él no quiere dejar lo malo, quiere seguir en su pecado, quiere seguir sirviéndole al diablo. Porque ama eso. Gloria a Dios, aleluya. Pasaje bien conocido en Gálatas 5:19 acerca de los frutos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Lamentablemente hay tanta de esa basura metido dentro de la iglesia. Frutos carnales.
envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Tanto el impío, el pecador que está allá y no quiere, amén, reconocer al Señor para que sus obras no las manifieste la palabra, está condenado. Y los que están dentro, amén, que estamos dentro, que aún hay frutos carnales, hay que arrepentirnos. Amén. Hay que arrepentirnos y hay que caminar conforme la palabra nos demanda. No es solamente creer, hay que dar fruto, como la Biblia dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Usted va a ver, la gente conoce afuera, amén. Mucha gente conoce el evangelio y no viene porque él sabe que aquí no se hace muchas cosas, amén. Él sabe, amén, que aquí no se toma licor. Él sabe que aquí no se fuma. Él sabe que aquí no se ve pornografía, por si alguien está viendo. Él sabe que aquí no se hacen muchas cosas, amén, que son pecado. Y él no viene porque sus obras van a ser expuestas por la luz. Cristo se las va a hacer reflejar. Amén. Amén. Y así es. Amén. Así es. Cualquier cosa que esté en lo oscuro, un metal, lo que sea, si se alumbra, lo va a ver, ¿verdad? Aleluya. Lo va a ver. Porque la luz hace visible todo lo que está diciendo la palabra. Pero sus obras, dice, aborrece la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Usted va a ver tanta gente con sus obras malas, conocedores de Dios. Usted va a ver al fornicario, al adulto, al hechicero, al mentiroso, al ladrón. Lo va a ver en muchas iglesias donde no los confronta la palabra, ¿que no? Porque sus obras no son reprendidas. Ahí están tranquilos. Porque no les reprende la palabra, porque no están enseñando la palabra. Están tranquilos y van para el cielo. Tal vez para el cielo de los demonios el segundo. Porque para el tercer cielo no creo. Amén. Porque que no... La Biblia dice que el que no reconoce a Jesús está condenado. El que no cree en Cristo y camina conforme a su palabra está condenado. Automáticamente. No hay marcha atrás. Y para terminar el versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas, que sus obras son hechas en Dios. Claramente no se refiere aquí a un impío. Claramente no se refiere a un pecador, porque no hay nadie bueno allá afuera, amén. Nadie. Obviamente ya es un creyente. Obviamente es alguien que ya cree en Cristo y sigue a Cristo. Amén. Porque no es solamente de creer. Cristo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que seguirme. Amén. No es solamente creer, sino seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es, ya todos sabemos, negarse, morir al orgullo. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Él viene, él contento va. Él le gusta que le enseñe la palabra. Él le gusta que le diga la verdad. ¿Por qué? Porque él está practicando la verdad. Él se goza, amén, cuando la palabra, amén, llega, porque sabe que él está caminando en esa palabra. ¿Por qué? Porque él está conectado con Dios. Aleluya. Las obras que él da no son obras carnales, no son obras de tinieblas, sino son obras de Dios. Aleluya. Amén. Esta es la condenación. Es lo que Dios puso. Cuando dice esta es la condenación, es la forma que Dios va a condenar a la humanidad. Por muy buenas que las personas sean, hermana, hay personas más buenas afuera que nosotros, escuche, más buenas para hacer obras. Pero
necesitan, amén, creer en Cristo y caminar conforme a Él, amén. Dios es bueno Amén. y misericordioso. Hay que seguir adelante, amén, siendo fieles a nuestro Dios.